En el universo de WWE no basta con ser una superestrella. Para dejar tu huella y ser recordado para siempre, necesitas alcanzar logros que pocos han conseguido. Desde dominar un Royal Rumble hasta encabezar WrestleMania, solo los más grandes han logrado estas hazañas, que desafían el tiempo y la historia. ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, los 7 logros más difíciles de conseguir en WWE. Disclaimer, gente, este es un top basado en mi percepción de las cosas, así que si piensas de manera distinta, déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda ser educado y tómalo con calma, que nadie es policía del wrestling. Ahora sí, corre video. Puesto número 7. Ganar el maletín de Money in the Bank y tener un canjeo exitoso 2 veces. Ganar el maletín de Money in the Bank y lograr un canjeo exitoso es uno de los logros más complicados en WWE. A ver, para empezar, el combate de Money in the Bank generalmente incluye entre 6 a 8 superestrellas. La mayoría de ellos superestrellas en ascenso, todos luchando simultáneamente. Los luchadores son sometidos a castigos brutales con escaleras, caídas impactantes y ataques desde alturas considerables. Este entorno de alto riesgo deja a muchos fuera de combate antes del final. Y amigo, acá está el detalle. Y la dificultad está en que total hubieron 36 portadores del maletín, contando hombres y mujeres. Pero solamente uno fue capaz de ganarlo 2 veces de manera consecutiva y además canjear 2 veces de manera exitosa. Así es, damas y caballeros, estoy hablando de CM Padre, CM Punk. Wow, y antes de que vengan y me digan que Edge y el Miz también tuvieron el maletín 2 veces, ellos solo ganaron el combate de escaleras para obtener el maletín una vez, porque luego le ganaron el maletín en un combate 1 contra 1 a Mr. Kennedy y a Otis respectivamente. CM Punk ganó su primer maletín en WrestleMania 24 en un ladder match. Meses después utilizó el maletín en un episodio de Raw después de que Edge fue atacado por Batista. Punk vio su oportunidad y corrió al ring para canjear el contrato, logrando capturar el campeonato mundial de peso pesado por primera vez en su carrera. El año siguiente, Punk volvió a ganar el ladder match por el maletín en WrestleMania 25, utilizando el maletín esta vez en Extreme Rules del 2009, luego de que Jeff Hardy había derrotado a Edge en un agotador combate de escaleras. Punk sorprendió al público al aprovechar la condición debilitada de Hardy y así convertirse en campeón mundial pesado otra vez. El doble éxito de CM Punk no solo consolidó su estatus como una de las superestrellas más estratégicas y talentosas de su generación, sino que también mostró lo que significa maximizar las oportunidades y sacarle provecho al maletín de Money in the Bank. Y bueno, ya que estamos por esta rama, me gustaría mencionar que canjear tu maletín en el main event de WrestleMania es algo que también le da un gran nivel de dificultad, habiendo una sola persona en canjear su maletín en el main event, Seth Rollins, con el robo del siglo. No obstante, como se mencionó, lo de ganar 2 veces el maletín y canjearlo exitosamente, por el momento es imposible para la división masculina, ya que Drew McIntyre fue el último ganador y falló su canjeo, cortesía de CM Punk. Quien podría alcanzar a Punk siempre y cuando tenga un canjeo exitoso es Tiffany Stratton, como la última Miss Money in the Bank. Podría repetir el plato esta vez y pues ver qué pasa. Actualización, mi gente. Tiffany Stratton canjeó exitosamente su maletín. Ella podría alcanzar el récord de Punk si es que llega a perder el campeonato y pues vuelve a ganar el maletín. Así que veamos qué es lo que pasa con Tiffany. Y recapitulando, Edge y el Miz tienen 2 canjeos exitosos al igual que Punk, pero como lo expliqué, no ganaron 2 veces el combate por el maletín. Puesto número 6. Ser campeón Grand Slam. Y a ver, ser campeón Grand Slam sin duda es uno de los logros más complicados y sobre todo prestigiosos que una superestrella puede alcanzar. Y este estatus no solo significa ganar múltiples campeonatos, sino demostrar tu consistencia y sobre todo longevidad dentro de la empresa. Y amigo, para hablar de la complejidad de ser campeón Grand Slam, primero se debe saber que es un formato que ha cambiado mucho con el pasar de los años. Durante toda la historia de WWE, con el formato antiguo, el nuevo y el de las mujeres, tenemos un total de 30 campeones Grand Slam, empezando por el primero que fue Shawn Michaels con el formato original y llegando hasta Finn Balor con Becky Lynch, que fueron los últimos en lograr este estatus. Y la complejidad de esto es que a veces puede ser muy bueno o muy legendario, pero no necesariamente significa que estés cerca a un campeonato. Gente como el Undertaker, Hulk Hogan o Bret el Hitman Hart no lograron ser campeones Grand Slam, y de las superestrellas que aún están activas pero pues están más cerca del
retiro, tenemos ejemplos como John Cena, La Roca o Sheamus. Y por otro lado, o sea, sin tirar hate ni menospreciar carreras, pero se me hace muy gracioso que gente de este estatus de leyenda no sean campeones Grand Slam, mientras que tenemos al Miz como campeón Grand Slam y 2 veces. No sé, pero a mí se me hace muy, muy curioso, la verdad. Ahora, si hablamos de nivel de dificultad, lo realmente difícil, o sea, difícil en serio, está para las mujeres, porque al menos hasta ahora, al día que estoy grabando este video, necesitas los siguientes títulos para ser campeona Grand Slam: ser campeona de Raw, o sea, el título que está asociado ahí; ser campeona de SmackDown, el título que está asociado ahí; ser campeona de NXT y haber ganado el título de parejas femenino. Y amigo, o sea, ahí está el gran detalle: si no fuiste campeona de NXT en tu paso como rookie, la tienes re complicada, al menos que seas Becky Lynch, que es un caso especial, pero pues ajá, hay gente como Bianca Belair o Alexa Bliss que no fueran campeonas de NXT, y precisamente ese es el título que les falta para ser Grand Slam. Otros casos que también serían como Liv Morgan o Nia Jax, que, o sea, siendo sincero, veo imposible que puedan ganar el título de NXT a estas alturas de sus carreras. Y lo que podría pasar es que cambien de formato y consideren uno de los 3 títulos de las 3 marcas, y pues agregar el título de Estados Unidos e Intercontinental, que se cree un nuevo formato. Esa sería la forma más rápida de que las otras superestrellas mencionadas puedan lograrse Grand Slam. Y no sé ustedes, pero yo me muero de ganas por ver a Cena como campeón Grand Slam en su tour de despedida. O sea, vamos todos ahí por ese título intercontinental. Déjame en los comentarios a qué superestrella te gustaría ver como campeón Grand Slam. Y ya que andas por los comentarios, no olvides darle like al video y suscribirte si no lo estás. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, seguimos. Puesto número 5. Ser Main Event en WrestleMania múltiples veces. Ser el Main Event en WrestleMania es uno de los logros más prestigiosos que pueden existir en el mundo del entretenimiento deportivo. Este honor está reservado para las superestrellas que no solo han demostrado su valía en el ring, sino que también poseen el carisma, la popularidad y sobre todo la confianza de WWE para poder cerrar el evento más importante del año. WrestleMania es el evento más grande del calendario de WWE, visto por millones de personas en todo el mundo. El Main Event es el punto culminante del show, el momento que define el legado de una superestrella. Estar en este lugar significa que WWE confía plenamente en ti y que la lucha será memorable y sobre todo representará la calidad y grandeza de la empresa. Bueno, al menos esa es la expectativa. Cada año el roster está lleno de talento de primer nivel y solo unas pocas superestrellas son consideradas para cerrar el evento. La competencia interna es intensa y a menudo las decisiones sobre quién ocupa este lugar no dependen solo del talento, sino de consideraciones creativas, políticas internas y otros factores externos, como contratos o rivalidades legendarias. Y amigo, WrestleMania tiene 40 años, por ende son 40 ediciones y hemos tenido un total de 45 main eventers. Si bien es cierto que desde WrestleMania 37 hay 2 noches de WrestleMania, y para mí la verdad es que los del sábado no deberían contar como main event porque lo que realmente importa o lo más relevante pasa los domingos. Pues para WWE no es así que pues en teoría le bajaron la dificultad a hacer main event. Y pues lo bueno es que hay más chance para todos. Gente como Bianca Belair, Sasha Banks, Sami Zayn, los Uso, Kevin Owens lograron finalmente ser main eventers gracias a esto. Y pues para Roman Reigns fue un farmeo también de main events. El punto es que si hablamos de ser main eventer en WrestleMania múltiples veces, tenemos a la élite muy arriba. Tenemos a Roman Reigns con 9 eventos estelares, Hulk Hogan con 8, Triple H con 7, La Roca con 6, Shawn Michaels, Brock Lesnar y John Cena empatados con 5. Y por ahora parece imposible que alguien alcance los 9 eventos estelares de Roman. No tengo pruebas o dudas, pero estoy convencido de que Roman volverá a ser main event en WrestleMania otra vez. Y de los que están más cerca y aún siguen activos, pues tenemos a Cena, Lesnar y La Roca. Sin embargo, Cena se retira este año y en el mejor de los casos podría sumarse 2 main events más. Sin embargo, se quedaría corto con 7. Tanto Randy Orton como Kevin Owens, Seth Rollins y Cody Rhodes tienen 2 main events. Sin embargo, por edad no creo que puedan siquiera alcanzar a Roman. Así que, damas y caballeros, ser main event en WrestleMania múltiples veces, en este caso con 9, es sumamente complicado. Y yo creo que van a pasar muchos años para que alguien siquiera pueda acercarse a Roman Reigns. Puesto número 4. Ser campeón
campeón mundial múltiples veces. Y amigo, ser campeón mundial en WWE de por sí ya es una locura. A pesar de que hay una gran variedad en el roster, parecen contados con los dedos los que finalmente llegan a ser campeones mundiales. Sobre todo hoy en día que se está optando por tener reinados de casi un año más. Bueno, te voy a dejar porque considero que ser campeón mundial de WWE múltiples veces es algo insano y tiene un elevado grado de dificultad. Para empezar, WWE tiene un roster lleno de luchadores muy competitivo, una mezcla de veteranos experimentados, jóvenes talentos y leyendas que están constantemente en la lucha por el campeonato mundial. Y a medida que un campeón defensor enfrenta a rivales, nuevos contendientes surgen y la competencia se hace cada vez más fuerte. Mantener el título requiere superar a todos estos nuevos oponentes, quienes constantemente están mejorando su nivel de rendimiento. Los creativos de WWE a menudo hacen cambios inesperados en las historias, en búsqueda de sorprender al público. Para recuperar o mantener el título, un luchador debe ser capaz de adaptarse a las nuevas direcciones que se le asignen. La naturaleza del combate en WWE también implica que incluso el luchador más preparado puede enfrentar lesiones en cualquier momento, lo que dificulta un reinado de múltiples ocasiones y la posibilidad de otra vez conseguirlo. Muchos campeones experimentan un ciclo en el que llegan a la cima, pierden el título debido a una serie de factores y luego regresan a la zona midcard o se mantienen relegados de oportunidades titulares por un tiempo. Además de todo lo mencionado, también existe la presión. La presión de ser el rostro de la empresa puede ser abrumadora, especialmente para aquellos campeones que son el centro de la historia. Manejar esa presión y mantener el nivel de rendimiento requerido puede ser una de las tareas más difíciles. Digo, un claro ejemplo de esto es Roman Reigns, amigo. Cómo lo abuchaban cuando era babyface, y la verdad yo lo admiro por poder seguir adelante ante tanto odio. O sea, hay gente que se lo toma todo demasiado personal. Igual pues también se ve que hay campeonatos que resultan quedarle grandes a algunas superestrellas y no todos son material de campeón. Por más que se intente una vez, no siempre se llega a cumplir la expectativa y por ende no se repite la oportunidad, o ya sea por una lesión o porque no conectas con el público. La conexión con el público es re importante y el que me diga que no, que solo importa que seas bueno en el ring, no solo se está mintiendo, sino que no tiene idea o lleva viendo poco tiempo esto. Y perdón si sueno algo rudo, pero es que después de años y de mucho talento que se quedó por no saber dar una promo o por no poder adaptarse o no tener esa conexión con los fans, ya deberían saber de qué se trata todo esto. Y ahora sí, vamos con los numeritos. El récord actual de campeonatos mundiales lo tiene The Nature Boy Ric Flair, empatado con John Cena, ambos con 16 campeonatos mundiales, amigo, es una brutalidad. Después de ellos tenemos a Randy Orton y a Triple H, ambos empatados también con 14 títulos mundiales. Pues quien tal vez podría acercarse al récord mundial que lo tiene ahorita Cena con Ric Flair sería Orton, ya que sigue activo, o Lesnar, que tiene 12 títulos mundiales. O sea, no sé si se le vuelva a dar ese chance, pero son estadísticas y hay que darlas. Igual está re complicado que alguien llegue a los 16 campeonatos. Y si me preguntan, yo creo que pues Cena va a volver a ser campeón mundial una vez más, así que posiblemente estamos hablando de un récord de 17 campeonatos mundiales. Bárbaro. Puesto número 3, ganar el Royal Rumble 3 veces. El Royal Rumble Match es uno de los combates más icónicos y desafiantes en la historia de WWE. Ganarlo no solo requiere habilidad, resistencia y estrategia, sino también superar a otros 29 o más oponentes en una batalla campal donde cada momento cuenta. Ahora, imagina ganar este combate no una, sino 3 veces. Es una hazaña monumental que solamente una superestrella fue capaz de lograrlo. Así es, amigos, estoy hablando de Stone Cold Steve Austin. En un Royal Rumble hay 30 luchadores con el mismo objetivo. La amenaza puede venir de cualquier dirección, incluso si eres una de las superestrellas más dominantes. Una alianza momentánea o un error puede costarte el combate. La WWE adapta sus resultados y las situaciones según la historia que quiere contar. Ser elegido para ganar 3 veces requiere no solo habilidad en el ring, sino también relevancia constante en la narrativa de la empresa. En algunas ediciones, la duración, el número de participantes y las reglas han variado, lo que agrega un nivel extra de dificultad para mantener consistencia en múltiples victorias. Austin es el único luchador que ha ganado 3 veces. Su victoria en el 97 marcó su ascenso a la cima, mientras
mientras que en el 98 y 2001 consolidó su estatus como una de las mayores figuras de la Attitude Era. Ahora, ya que hablamos del Royal Rumble, también quiero hacer unas menciones en cuanto a dificultad, ya que algunos competidores han establecido récords impresionantes de resistencia, durando más tiempo que el resto. En cuanto al Royal Rumble masculino, tenemos al general del ring Gunther con un récord de 1 hora, 11 minutos y 40 segundos, siendo el primero en entrar y lastimosamente ser el último eliminado en el Royal Rumble del 2023. En cuanto a las mujeres, el récord lo tiene Bayley, quien duró 1 hora, 3 minutos y 3 segundos. Anecdótico, ya que entró con el número 3 en la batalla real femenina del 2024. Y cuando hablamos también de superestrellas, con el número 1 en entrar y ganar la batalla real, tenemos a Shawn Michaels en el 95, a Chris Benoit en el 2004, a Edge en el 2021, increíble lo de Edge, ahora llamado Cope. Perdón, gente, es que ¿cómo te vas a llamar Cope? Bueno. Y por último, a Rhea Ripley en el 2023, siendo la primera mujer en entrar con el número 1 y ganarlo. Volviendo al origen de este puesto, Stone Cold Steve Austin no solo ganó la batalla real 3 veces, es que 2 de ellas fueron seguidas. En este club de prestigiosas superestrellas que ganaron el Royal Rumble seguido, tenemos a Hulk Hogan, quien lo ganó en el 90 y el 91, a Shawn Michaels, que lo ganó en el 95 y 96, a Stone Cold Steve Austin en el 97 y 98, y tuvieron que pasar 26 años para que alguien más pueda unirse a este grupo selecto de superestrellas que ganaron el Royal Rumble 2 veces seguidas, siendo Cody Rhodes ganando el Royal Rumble del 2023 y 2024. Quien podría sumarse a esto podría ser Bayley si llega a repetir la victoria del año pasado. Y al menos, por el momento, las superestrellas que podrían empatar a Stone Cold con 3 Royal Rumbles ganados son las siguientes: Brock Lesnar, quien ganó en el 2003 y 2022, sin embargo, como sabemos, está fuera de WWE debido a polémicas, y si bien es cierto, ya se le ha vuelto a mencionar, no hay planes de un posible regreso. Otra superestrella que podría alcanzar a Steve Austin sería John Cena, quien ganó el Royal Rumble 2008 y 2013. Este precisamente es su último Royal Rumble, y no lo sé, amigo, déjenme soñar. Randy Orton también es otro que podría empatar a Stone Cold, ya que ganó el Royal Rumble en 2009 y 2017. Y por último, la actual cara de la compañía, Cody Rhodes. Sin embargo, no creo que este año ocurra, ya que va a defender su campeonato en Royal Rumble en un ladder match contra Kevin Owens. Y sé que hay un par más de superestrellas por ahí, con 2, pero ya están retirados o se fueron para otra empresa, así que está de más mencionarlos. Puesto número 2, ser campeón por más de 1000 días. Amigo, y es que la competencia en WWE es constante. En cada programa hay una nueva superestrella que aspira a ser campeona, y las historias cambian frecuentemente. Mantenerse en la cima durante más de 1000 días significa que un luchador debe superar múltiples contendientes. Amigo, para retener el campeonato durante tanto tiempo, un luchador debe derrotar una y otra vez a una serie de oponentes que constantemente buscan su oportunidad. También debe adaptarse a diferentes estilos de lucha. A medida que la WWE evoluciona, también lo hacen los estilos de lucha. Ser capaz de enfrentarse a una variedad de oponentes con diferentes habilidades y estilos es una tarea muy complicada. La naturaleza de los combates en WWE también pone a los luchadores bajo una presión física constante. Todos sabemos que el calendario de WWE es extremadamente exigente, con eventos semanales, giras y múltiples Premium Live Events. Esto significa que la probabilidad de lesionarse aumenta demasiado, y para mantener un reinado de más de 1000 días, un campeón debe evitar lesiones graves. Incluso las lesiones menores pueden poner en peligro un reinado largo. Los campeones deben ser extremadamente cuidadosos y estar bien entrenados para mantenerse en forma durante tanto tiempo. Lograr ser campeón mundial por más de 1000 días en WWE es una de las hazañas más difíciles en la historia de la lucha libre. Digo, y sobre todo actualmente. Amigo, yo me sigo preguntando cómo fue que tuvimos un reinado de 1316 días. Y si eso se les hacía casi infinito, digo, antes hubieron campeones con más días. Teníamos a Bruno Sammartino con 2803 días, Bob Backlund con 2135 días, el inmortal Hulk Hogan con 1474 días. Y wow, amigo, es que es demasiado tiempo. Yo creo que igual lo que hizo que Roman pueda llegar a los 1316 días fue que se volvió part-timer. Sin embargo, también encuentro que es algo complejo de explicar. Digo, Roman Reigns fue la cara de la empresa, nos guste o no, y su reinado como el jefe tribal fue algo que dudo mucho se vuelva a repetir. Amigo, literalmente Roman acabó con todo el roster. No había nadie
que no haya sido derrotado por Roman. Incluso el mismo Cody fue derrotado en WrestleMania 39. Y si me preguntas, yo personalmente no creo que alguien vuelva a tener el título por más de 1000 días en años. No sé si alguien siquiera llega a los 500 días. O sea, al día de hoy que estoy grabando este video, Cody Rhodes apenas lleva 272 días como campeón. Veamos qué es lo que nos espera más adelante. Puesto número 1. La dificultad de conseguir 21 victorias consecutivas en WrestleMania. Y sí, amigo, definitivamente esto es lo más insano que puede pasar en la lucha libre. Lograr 21 victorias consecutivas en WrestleMania es una hazaña que solo el Undertaker ha alcanzado en la historia de WWE. Y es el logro más impresionante de toda la lucha libre. Yo me atrevo a decirlo. No habrá nadie jamás, pero nunca, que llegue a eso. O sea, es imposible. WrestleMania no es solo otro evento de la WWE. Amigo, estamos hablando del evento más importante y grande del año. A lo largo de los años, el Undertaker luchó contra una impresionante lista de oponentes que variaron en estilos, habilidades y popularidad. El hecho de mantenerse invicto durante 21 ediciones significa que tuvo que adaptarse constantemente a cambios generacionales. Amigo, pasamos desde Shawn Michaels hasta CM Punk, Triple H y, o sea, la lista es inmensa. Undertaker se enfrentó a una variedad de superestrellas de diferentes épocas. Cada generación trae nuevas estrellas que buscaban derrotar al Deadman y romper su invicto. Y además, no es solo eso, o sea, la carga física, amigo. Undertaker tuvo que superar varias lesiones graves a lo largo de su carrera, desde problemas de caderas hasta lesiones en su espalda. A pesar de esto, nunca dejó de rendir a su más alto nivel, lo que demuestra su increíble fortaleza. La longevidad del Undertaker en WWE también está relacionada con su capacidad para mantener su personaje fresco y sobre todo relevante año tras año. El Deadman se mantuvo vigente durante más de 2 décadas, adaptándose a nuevas narrativas y estilos de lucha sin perder su identidad. Y aunque su personaje no varió mucho, o sea, salvo cuando fue el American Badass, supo adaptarse para seguir siendo atractivo para las nuevas generaciones de fanáticos. Este proceso de mantenerse relevante fue fundamental para su éxito en WrestleMania. La racha invicta fue parte clave de la mitología del Undertaker. Su personaje se basaba en el hecho de que nunca perdía en WrestleMania. Y amigo, eso lo volvía en un ser invencible. La racha de 21 victorias consecutivas en WrestleMania del Undertaker llegó a un punto en que era uno de los mayores ganchos atractivos de la WWE. La emoción de mantener esa invencibilidad a lo largo de los años fue un elemento clave en la construcción de historias de rivalidad y sobre todo en la expectativa de los fanáticos. Y es que, amigo, yo sigo diciendo, o sea, ser invicto durante 21 años en WrestleMania es una tarea monumental, especialmente considerando el nivel de competencia, la presión, las lesiones y la necesidad de mantenerse relevante. Undertaker no solo logró este récord increíble, sino que también se convirtió en una de las figuras más respetadas y queridas de la historia de WWE. Y amigo, es que hablar de la racha y pues hablar de logros también es que toca mencionar esto. Así como hubo 21, también hubo uno en 21. Y si hablamos de la racha, de lo que tomó construirla, también debemos hablar del conquistador de la racha, Brock Lesnar. Sí, desde ya, o sea, es casi imposible construir un legado así de grande. Imaginen qué tan difícil es también decidir conquistarlo. Amigo, es una responsabilidad grandísima. Y bueno, sí, al final Taker quedó con 25-2, pero todos lo recordaremos siempre como aquel tipo invencible que no perdió por 21 WrestleManias. Y hasta acá el video de hoy. Gente, déjenme en los comentarios cuál creen que es el logro más difícil de conseguir en WWE. Si están de acuerdo o no con este ranking. ¿Qué agregarían o qué quitarían? Los estaré leyendo en los comentarios para armar el real debate. Y mi gente, quiero informarles que desde el lunes 6 de enero estaremos en vivo con un grupo de amigos para formar un podcast y comentar todo lo que pasa en este Raw por Netflix. Así que están todos más que invitados para acompañarnos en este gran debate. Asimismo, quiero agradecerle a José Medina, que se volvió miembro del canal. Amigo, muchas gracias por confiar en este proyecto, en serio. Y desde ya te digo que estás invitado a formar parte del podcast. Muchas gracias, en serio. Igual, gente, voy a empezar a agregar contenido para los miembros porque quedaron solamente un par de lives, pero pues ya, les prometo que voy a trabajar en eso. Asimismo, si te gustaría participar en próximas ediciones del podcast, puedes dejármelo saber en los comentarios o escribir al correo que dejaré en los comentarios fijados. Ahora sí, gente, fin del comunicado. No olvides suscribirte y otra vez, gracias por apoyar este proyecto. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah.